Luna Juárez. Sí, buenos días, presente. Meléndez Flores. Presente, profesor. ¿Me escuchas mejor? Sí, ya te escucho. Mendoza Uribe. Presente, buenos días. Buenos días. Morales Lara. Sí, Angélica. Rodríguez Chaparro. Buenos días. Mirari. Okay. A ver, primero vamos a empezar con los anuncios. Ya lo de la lectura se los había comentado el día de ayer a través del chat. No cargo mi micrófono. Sí, no te preocupes, Angélica, ya te puse la asistencia. Pero todos nos vamos a revisar otra vez para las instrucciones y también un ejercicio. No pensaba dejar en esta ocasión este glosario, pero viendo que igual a lo mejor puede haber complicaciones con los conceptos, lo vamos a hacer. Y déjenme compartir el... ¿Ya ven mi pantalla de Blackboard? Sí, profesor, ya. Okay. Bueno, en lecturas del curso se van a dar cuenta que tenemos la tercera lectura para este curso, que sería para el día... Déjenme abrirla. Para el día 10 de junio. ¿Es que es 10? No, creo que ya no. Me equivoqué. No sería el 10 de junio, sería el 11. Aunque teóricamente podríamos estar viendo esto el día 8, dependiendo de cómo avancemos con las presentaciones hoy. Se las voy a dejar para el día 10, ¿vale? A reserva de que igual el día 8, para el día 11, perdón, voy a cambiar la fecha. A reserva de que para el día 8 igual podríamos estar viendo esta lectura. Déjenme, no te lo cambio. ¿Qué es lo importante aquí? Vamos a ver clases de palabras, que es un poco lo que les explicaba sobre categorías gramaticales. Hay que prestar atención al número de clases de palabras que identifica el autor. También hasta cierto punto, en la cantidad de clasificaciones que pone, no son muchas, pero sí son un par, entonces eso hay que poner especial atención en eso. ¿A qué se refiere el autor con palabras de contenido y palabras gramaticales? Es un poco lo que ya habíamos visto en lo de morfología. También se le conocen como palabras léxicas y palabras funcionales. Va a ser la base de la que vamos a partir para ver estructura sintáctica. Leer detenidamente la sección sobre criterios sintácticos para la clasificación de palabras. En la lectura van a encontrar, creo que al menos 3 criterios. El último, en el de semántica, el autor entra un poco en polémica con lo que vimos la sesión pasada sobre la autonomía de la sintaxis. Y un poco en ese sentido reflexionar con la última pregunta. ¿La objeción que hace el autor sobre los criterios semánticos es válida? La vamos a discutir un poco aquí en clase, por lo que ya hemos visto y un poco también considerando lo que hacen para la clasificación de palabras. Y esto sería lo relevante para la lectura, ¿vale? Les digo, teóricamente, o más bien tentativamente estaríamos viendo esto para el día 8, pero se las dejo para el día 11, a reserva de que igual vamos a hacer otra lectura con la que yo creo que nos vamos a llevar un poco más de tiempo, que sería lo de estructura de constituyentes. Déjenme cambiar una vez la fecha. Y con lo de la tarea, los entregables, también por eso se las dejo para el 10, porque esta tarea se subiría para el día 8 de junio del 2021 antes de las 7 a.m. Aquí están las fechas, ¿vale? La voy a pedir hoy y la
Se entregan el 8 de junio del 2021 antes de las 7 a.m. Vamos a elaborar la primera parte de un glosario. Los que ya trabajaron conmigo ya saben a qué se refiere esto. Y van a contener los siguientes conceptos: morfología, morfema, lexema, forma de cita, forma de base, forma de palabra, morfema libre, morfema ligado, morfema raíz, afijo, y lo que hemos visto la sesión pasada, que vamos a repasar hoy, y la última parte de la presentación de introducción a la sintaxis. El concepto de sintaxis, el concepto de semántica composicional y el concepto de productividad sintáctica. Considerar lo siguiente: el texto debe seguir las pautas establecidas en el documento Estipulaciones para Trabajos Escritos. Aquí sí vamos a respetar este documento. Un glosario es una lista de conceptos clave con su respectiva definición, por lo que cada explicación debe ser corta y no exceder la media cuartilla. También esto es algo que ya habíamos trabajado con el curso pasado. Para clarificar los conceptos se puede agregar un ejemplo, Recordar no copiar la definición directamente de las diapositivas. El alumno debe mostrar su capacidad de síntesis y el grado de comprensión de los conceptos señalados. Es importante también no copiar definiciones de internet sin antes haber digerido la información. Ya saben que me suelo dar cuenta cuando no elaboran ustedes el texto. Entonces, es importante que traten de elaborarlo con sus propias palabras. Y el trabajo se evaluará con rúbrica. Ahorita les voy a explicar la rúbrica para que no quede dudas de la evaluación. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al glosario antes de pasar a la rúbrica? No, profesor. ¿No? Las demás. No, ninguna, profe. Ok, vale. Voy a ponerles la rúbrica para que no vaya a quedar duda de cómo se va a evaluar esto. Déjenme ir hacia acá. Ya les aparece la opción de entregable en su Blackboard, ¿verdad? Aquí ya me aparece activa, pero no sé si ustedes ya la tengan. Ya, ahí está. Ya ven mi rúbrica, la rúbrica, ¿verdad? O todavía no ven el cuadrito de rúbricas. El cuadrito. En su pantalla o Ajá, no ven el cuadrito, ¿verdad? Están viendo el... espérenme entonces. dice puntos posibles y ya. Sí, hacemos. Profe, y entonces acerca de nosotros, bueno, de que a mí pues no me dio tiempo a entregar la tarea, ya es un no por respuesta. Sí, como les comenté en el chat, ya solamente recibí 2 mensajes. Entonces yo doy por sentado no están de acuerdo con la opción de abrir nuevamente la plataforma y por tanto no la voy a abrir, ¿vale? Les digo, sobre todo porque también yo considero que es un poco injusto para los compañeros que sí la pusieron. Yo sé que a veces hay problemas de conexión, a veces hay problemas con que no se fijaron si se cargó o no, pero por eso es importante checarlo 2 veces, ¿no? Y sobre todo cerciorarse de que al momento de que esté cargado, ya aparezca cargado en la lista de entregables. Entonces, por eso sí no lo voy a abrir, ¿vale? La calificación total de este entregable del glosario es de 10 puntos. La calidad del contenido se evalúa sobre 8 puntos, mientras que la calidad del formato se evalúa sobre 2 puntos. También los que ya trabajaron conmigo ya saben que esto es así. Es posible no evaluar sobre la rúbrica, sino poner una calificación directa. Esto ocurre cuando el puntaje de la rúbrica no corresponde a la calidad del trabajo.
ya sea porque asigna puntaje de más o asigna puntaje de menos. Es decir, si a lo mejor con la rúbrica sacan 6.5, pero el trabajo es de 7 y la rúbrica no da para el 7, les pongo el 7. Si sacan 6.5 y el trabajo es de 5 y la rúbrica no da para 5, les pongo el 5 directamente. ¿Sí me explico? ¿Tienen alguna duda con esto? No, profesor. Ok. ¿Los demás? Ninguna. Para que luego no haya de que, ¿por qué no tiene la rúbrica o así? Justamente por esto, ¿vale? O sea, la rúbrica a veces no da el puntaje de la calidad del trabajo y entonces a veces es necesario ponerlo directamente, ¿vale? Voy a entonces dejar de compartir esto. Y esos serían los dos avisos por ahora. Vamos a comenzar con la presentación. Okay. Bueno, la pasada ya comenzamos a ver directamente lo que es la sintaxis y vamos a elaborar un pequeño repaso sobre esto que hemos estado viendo. Esta sería la introducción. Vamos con Jacobo. Jacobo. ¿Está Jacobo? ¿Sí me escuchan o se perdió el audio? ¿Sí? ¿No tienes micrófono? Ok. ¿Qué entendemos por sintaxis? ¿Qué entendemos por sintaxis? ¿Qué entendemos por sintaxis? Aguántame, Fátima. Nada más déjame esperar un poquito más a ver si me escribe algo. Jacobo, a la 1, a las 2. Ya, profe. Yo oigo, perdóneme, estoy puesto. Sí, ya te escucho. A ver, dime, ¿qué es sintaxis? Pues son como distinción de unidades, cómo poder distinguir cómo se ordenan. Y tenemos que considerar que cómo organizarla en enunciados y en textos
No sé. ¿Qué A ver, tu definición está a medias, ¿vale? Tienes la idea, pero como que no está bien definido todavía. A ver, mm, la sintaxis se encarga de organizar eso, que es un poco como lo que tratas de decir, o más bien que es un poco como lo que dijiste. Pues sí, organizar como las palabras para darle alguna, Mm, algún significado, ¿no? ok, más o menos. A ver, Fátima, ayúdale a Jacobo. Pues yo iba a decir que son como reglas gramaticales dentro de la oración. Ok, Usted, ah, porque usted había mencionado que se distingue de la morfología porque la morfología es como que los significantes de pues las unidades más pequeñas de la palabra como tal, y aquí en sintaxis es más como que lo que significa cada palabra, pero gramaticalmente dentro de esa oración como tal, para que todo tenga como que un mm, sentido. sí, o sea, es que les digo, tienen la idea sobre a qué se refiere la palabra sintaxis y la palabra morfología, que en realidad solamente les falta decirme algo para que esté correcta su definición, pero como disciplinas, vamos a decirlo así, como partes de la gramática, que es un poco como lo que venía en la siguiente diapositiva, que es la sintaxis. Sí, o sea, les digo, no está mal en términos de a lo que se refiere la sintaxis y la morfología, los dos hablaron de esos aspectos, pero como parte de la gramática, ¿a qué se refiere en términos sintaxis? Mm, ¿Qué les digo? En realidad solamente les falta una palabrita, pero a ver, Carmen, María del Carmen. Por si no me recuerdo, era lo de que cambiaban las palabras, ¿no? Algo así. Otra vez, como les digo, les falta la parte como fundamental. Ahora vamos a pasar a la diapositiva para que, y creo que a lo mejor esto es algo que podríamos explicar ahorita. Es decir, no está mal lo que me están diciendo en el sentido de que es cierto, ¿no? La sintaxis, no me gusta decir nos da reglas porque realmente la sintaxis no da reglas. Ahorita en la siguiente presentación vamos a revisar eso del asunto de las reglas para la combinatoria de las palabras, porque no, la sintaxis propiamente no nos da una lista de reglas, como por ejemplo, o sea, si ustedes esperan encontrar algo así como, listas de reglas para formular oraciones correctas en inglés o en francés, no lo van a encontrar, porque la sintaxis no hace eso. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente presentación. Hay que entender que la sintaxis, tanto como la morfología, son disciplinas de estudio que se acercan o abordan una determinada característica de la lengua. Por eso es que decimos que es parte de la gramática, porque la gramática es una perspectiva de estudio sobre la lengua en general. Por tanto, lo que les faltó a su definición es decir que la sintaxis es la disciplina o la perspectiva que estudia la forma en que se combinan las palabras y los significados a los que dan lugar esas combinaciones. Es decir, la base sobre la que se asienta la sintaxis efectivamente es la combinatoria de las palabras, pero la sintaxis no nos va a dar reglas sobre cómo elaborar una oración gramatical o no, sino que nos va a describir o va a estudiar justamente las propiedades de la gramática de esas oraciones o de la combinatoria de esas palabras que se transforman en oraciones. Es muy importante distinguir esto, no confundan el objeto con la disciplina. El objeto de estudio de la sintaxis efectivamente es la combinación de las palabras, pero como disciplina, la disciplina estudia la combinatoria de las palabras. La combinatoria de las palabras es algo que existe en la lengua ya de por sí. Lo que hace la sintaxis es abordar eso como una perspectiva de estudio. Eso es más bien lo que faltó dentro de estas definiciones, ¿vale?
Por eso les digo, no es que no tengan la base sobre la que se sienta, pero es importante ser cuidadosos con hablar de eso, porque justamente en la siguiente presentación vamos a ver que la sintaxis no nos va a dar reglas de formación de palabras, o sea, no nos va a dar reglas de formación de oraciones de manera normativa, por lo menos la sintaxis que vemos en un curso como este, sino que va a dar las reglas de formación, pero que se pueden derivar del propio estudio de las oraciones de una determinada lengua. Ok, vamos con Alberto. Sí, profe. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la unidad mínima de análisis de la sintaxis es la palabra y la unidad máxima de la sintaxis es la oración? Es decir, ese es el límite de la combinatoria de palabras. La oración es todo lo que puede haber con relación a la combinatoria de palabras. Pues yo lo que recuerdo es de que, como había dicho entonces, la oración no es una unidad máxima, sino que se puede, ah, se puede organizar, ¿no? El lenguaje, ya que es donde se presentan los enunciados y los textos, ¿no? Pero tiene otro nombre, eran algo de discursivas, algo así, ¿no? Ok, ajá. Ujú. ¿Algo más? Am, que también están ¿cómo se llaman? Los dos tipos de estudios, ¿no? Que son los sintácticos, que es la oral y la del discurso, ¿no? La oral, la oracional, ¿vale? Porque oral es otra cosa, pero oracional. Ándale, sí. Ujú, Ah, sí. Ujú. exacto. Que aun cuando la palabra es la unidad mínima de estudio, ciertos aspectos morfológicos de esta unidad son relevantes para el estudio sintáctico. En la lectura que van a hacer justamente hay una perspectiva de análisis morfosintáctico, así le llaman, que en realidad es morfológico, de las clases o las categorías de las palabras. Pero, como bien ahorita mencionaba Alberto, es importante recordar que las palabras no solamente se organizan en oraciones, sino también se organizan en unidades mayores que podríamos llamar enunciados y textos. Y esto hace la distinción entre sintaxis oracional y sintaxis del discurso. Recuerden que cuando, un poco también para regresar a lo del glosario, recuerden que cuando yo les pido un glosario, hay que poner los conceptos generales, pero eso no impide que tengan que estudiar todo lo demás, porque a veces también puedo preguntar sobre estas cosas que vimos y que son como muy aparentemente al margen, pero que podrían ser importantes o relevantes para asuntos posteriores. Entonces hay que recordar esto, ¿vale? Angélica Morales Lara. Morales Lara. ¿No tienes micrófono, Angélica? No, no te escucho. A ver, intentar otra vez. No. ¿Estás intentando hablarme o no? Creo que se salió, ¿verdad? Sí. Vamos con Eilani. Vamos a ver si vuelvo a entrar. Sí, pero mande. Bueno, no sé si me diste buenos días, yo te iba a contestar buenos días. ¿Qué quiere decir o entiendes por el principio de autonomía de la sintaxis que proponía Chomsky? Ay, perdón, profesor, es que se cortó su audio y ya no lo escuché bien.
te preguntaba que, ¿qué es lo que entiendes o qué me puedes decir sobre el principio de la autonomía de la sintaxis que proponía Chomsky? Era, a ver, déjenme buscar lo que eh, es que dice, bueno, funciona para otras facetas del lenguaje, Ujú. pero, o sea, eh, da explicaciones a las estructuras que existen en las oraciones, pero también pueden ser de otras partes más grandes, como lo decíamos, de párrafos, discursos, ¿no? ¿Alguien le quiere ayudar a Eleni? Principio de autonomía de la sintaxis. No, Ilani, está mal el concepto, porque te está refiriendo a otra cosa que no tiene que ver necesariamente con eso. A ver, dime, Daniel. Ahora sí que valga la o sea, quiere decir ¿Se refiere a qué? que para hablar de sintaxis no podemos y que pues estas explicaciones de sintaxis se dan en relación a ahora sí que su propia sintaxis y pues se usa en el sentido. Exactamente. Exactamente. No sé si lo escucharon bien porque se escucha un poco de interferencia, pero justamente es eso, Ilani, ¿no? Principio de autonomía de la sintaxis. Aquí lo importante sería lo del nombre, autonomía de la sintaxis, que quiere decir que la sintaxis funciona con autonomía de otras facetas del lenguaje como la semántica, la pragmática, etcétera, y que para hacer estudios sintácticos o dar explicaciones sintácticas se tienen que hacer exclusivamente en términos sintácticos, ¿vale? Una de las cosas que voy a apuntar es que aunque yo no le suba las diapositivas, eso me parece interesante decirlo porque a veces se olvida, ustedes pueden tomarle captura de pantalla, ¿vale? Después se subirán las diapositivas, pero por ejemplo para este tipo de cosas se podrían tomar capturas de pantalla para poder repasarlo después. Esto así tal como viene en el principio aquí en la presentación, no viene en la lectura, pero es básicamente esto, que la sintaxis no debería estudiarse, o eso es lo que propuso Chomsky en ese momento, no debería estudiarse con relación a otras disciplinas, es decir, no deberíamos utilizar argumentos semánticos para dar cuenta del nivel sintáctico, ni pragmáticos, ni nada por el estilo. ¿Sí, Ailani? ¿Queda claro con esto? Sí, sí creo que ya queda un poco más claro. Entonces, o sea, esto se da solamente en términos de sintaxis y no depende de Sí, otras cosas. ¿A eso se refiere la autonomía? el principio de autonomía de la sintaxis es como, lo postuló Chomsky como una, vamos a decirlo así, como una ley de la disciplina sintáctica. Es decir, si es como decir, si usted quiere hacer estudios sintácticos, lo que usted tiene que considerar es que no puede hacer uso de argumentos semánticos para explicar la combinatoria de las palabras, ni tampoco puede utilizar argumentos pragmáticos para explicar la combinatoria de las palabras. Es como una ley de la propia disciplina que postula Chomsky en este momento. Para hacer sintaxis, tú no puedes hacer uso de recursos semánticos, pragmáticos, morfológicos, etc. Bueno, quizá morfológicos sí, pero en principio no. Te debes ceñir exclusivamente a explicaciones estructurales. ¿Sí? Sí, sí. Era como el ejercicio que habíamos estado haciendo de lo de comemos lo de la manzana. Exactamente. O sea, cuando Eh, ustedes daban... Ah, perdón. sí, dime. Aquí nosotros no decíamos
porque esto significa tal cosa, sino porque pues, el número con lo que está aquí no cuadra. Entonces es lo que necesitábamos ordenar, no tanto que fuera, que no tuviera sentido la oración, sino que solamente era ordenar sintácticamente. Exactamente, o sea, si ustedes me hablaban del significado de las palabras, me estaban dando argumentos semánticos para explicar la estructura de la combinatoria de las palabras. Pero cuando ya me hablaban de género, número, de concordancia, etcétera, ya me estaban dando ciertos indicios de morfosintaxis para explicar las oraciones. Es mucho más complejo que esto, pero digamos que en términos generales es eso, ¿no? Cuando me dan argumentos semánticos, palabras para dar cuenta o para explicar la combinatoria de las palabras, no están siguiendo el principio de autonomía de la sintaxis propuesto por Chomsky. Cuando me dan argumentos morfosintácticos, entonces sí están siguiendo el principio de autonomía de la sintaxis, porque me están dando explicaciones que no se derivan de relaciones semánticas. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, creo que sí. Ok, y aquí hablábamos de que esto daba dos perspectivas, ¿no? O daba cauce, vamos a decirlo así, en esos años, a dos tipos de perspectivas para estudiar la sintaxis. En sentido estricto, es un poco como lo que yo les decía, no caso de ningún argumento semántico, ni de ningún argumento pragmático. Todo se daba en relación de A es igual a B, como las matemáticas, ¿no? Derivar las estructuras del lenguaje sin hacer uso de ningún elemento semántico ni pragmático. Ya después, más o menos por los años 70, 80, se da el sentido amplio, que sería cuando se comienzan a dar cuenta que no pueden hacer esto. O sea, si se dedican solamente a estudiar la sintaxis en este terreno, en este sentido estricto, no van a dar cuenta de ninguna estructura. Bueno, sí dan cuenta de ciertas estructuras, pero a veces la semántica les hace ruido porque genera modificaciones, etcétera. Entonces, a mediados de los 70, 80, se comienza a dar este sentido amplio, que es la sintaxis debe dar cuenta de lo que es pertinente sintácticamente y dar una explicación autónoma, es decir, sintáctica. Esto es complejo, pero ¿qué es esto? Que si determinados elementos de la semántica son pertinentes para explicar sintaxis, quiere decir que pueden utilizarse para explicar la sintaxis. Esto es importante. Ahorita no lo vamos a ver a profundidad. Yo espero que nos dé tiempo, porque como les decía en esa ocasión, en la sesión pasada, en su programa viene una parte en donde dice que tenemos que ver sintaxis generativa. Este es el problema con la sintaxis generativa, porque justamente al complejizar tanto la estructura, de manera sin meterse en rollos de semántica ni de pragmática, genera este conflicto en donde la sintaxis funcional, que es la segunda parte de esos dos puntos, dice, hay que meter algunos aspectos del significado. Lo voy a dejar hasta aquí porque es complejo. Vamos a tener las siguientes lecturas después de lo de clases de palabras, a lo mejor clarifican un poco esto, porque ya vamos a ver lo que significaría roles temáticos. Ahorita quédense solamente con el concepto roles temáticos, que justamente se meten en esta problemática de qué tanto debemos considerar de la semántica de las palabras para dar cuenta de la estructura sintáctica. Pero con que ahora quede claro que el principio de autonomía de la sintaxis se refiere como a una postulación teórica, en el sentido de que si usted quiere hacer estudios sintácticos y quiere que sus estudios sintácticos sean válidos, no debe dar cuenta o no debe hacer uso de explicaciones semánticas, pragmáticas o que no tengan que ver con la gramaticalidad de las oraciones. ¿Sí? ¿O no? Sí, profesor, sí. ¿No? Ok, a ver, Dana, Sí, ¿qué queremos decir con el principio de composicionalidad?
con el principio de composicionalidad. Ujú. Es un principio semántico, tomando en cuenta que ocurre esto del sentido amplio de la palabra, del principio autónomo de la sintaxis. Después pone que tomemos en cuenta el significado. Entonces, ¿qué significaría el principio de composicionalidad? A ver, Angélica, me dice si ves la presentación, voy a quitarla y la voy a volver a poner. En lo que me contesta Dan. Me dice si la ves, Angélica, por favor. ¿Ves mi pantalla ya? Se ve como un bucle infinito del Blackboard. Pues no estoy segura, pero es como un significado de, o sea, de lo que quiere decir la oración por su estructura. Ok, a ver, elabora un poco más. Sí, vas bien, pero ¿cómo lo podrías decir de otra manera? Es como la comprensión de lo que quiere decir eh, una, una oración. Es que no sé cómo decírselo bien. Lo dijiste bien, o sea, vas más o menos, a ver si te puede ayudar. María del Carmen. ¿Me escuchan? Sí, a ver, ayúdale a Dana. ¿Qué queremos decir con principio de composicionalidad? Por si no me recuerdo era lo de igual. Bueno, yo lo tengo el significado de una, ¿cómo se llama? Determinada estructura y era lo de sus partes. Eso no lo tengo bien claro. O sea, ¿cómo? Ya creo que ya. Es que No, no me acuerdo. espera. Es que no me acuerdo lo En de realidad, solamente tendrías que hacer uso de lo que acaba de decir Dana. Porque Ajá. sí, justamente es el significado de la estructura. Después, María del Carmen, el significado de la estructura Y y las partes que la componen. el significado de la estructura es el resultado, vamos a decirlo así, de la composición de las partes de la propia estructura. Vamos a ir a la diapositiva. El significado de una determinada estructura es una función de las partes que la componen y de la forma en que se combinan. Cuando decimos que es una función, quiere decir que es el resultado de esa combinación, no el resultado como sumatoria de partes. Aquí es importante poner ese asterisco. No vayan a entenderlo como, se suman los significados y entonces se da la significación de la estructura. En sintaxis y en la lengua no ocurre así. Los significados se combinan y se modifican mutuamente para generar un significado mayor que sería el de la estructura superior, en este caso la oración. Por eso decimos que el significado de esa estructura, en este momento digamos oración, es una función o es el resultado de la combinatoria de sus partes. Aunque ahí tendría que ponerse como en un asterisco por ahora. Esto no quiere decir que se sumen los componentes, ¿vale? No se suman. Es un poco lo que yo les explicaba con este ejemplo. La ambigüedad sintáctica se da por la manera en que nosotros podemos comprender la estructuración de los componentes que están ahí. Por eso les digo, teóricamente la sintaxis es complicada. Intuitivamente parece que no, pero teóricamente sí.
Porque este tipo de agrupamientos que les estoy presentando aquí, o como lo presenta, lo presentan en el ejemplo en la lectura, que dicen la estructura E es igual a la combinatoria entre el elemento A y el elemento B, que luego se combinan esa combinatoria AB con el elemento C. O puede darse que la combinatoria sea el producto de combinar A con la combinación de B y C. Esta combinatoria no es como una regla, es decir, aquí en el sentido de que tenemos A, tenemos B y hay que combinarlo con C. Esto ocurre en nuestras cabezas. Nosotros, como hablantes de una determinada lengua, estructuramos o agrupamos los elementos de la oración para darle un significado. Es un poco a lo que se refiere el principio de composicionalidad. ¿Por qué se da la ambigüedad? Porque en nuestra cabeza nosotros podemos agrupar de diferente manera los elementos que componen la oración. Es como en este caso. ¿Quién es la envidiosa? Depende de cómo nuestra cabeza agrupe los elementos de esta oración. Es muy similar, aunque claro, con sus obvias diferencias, a este ejercicio que luego se hacen en test psicológicos o incluso en cadenas así de, ¿qué ve usted primero en la imagen? ¿El pato o el caballo? ¿No? Es un poco aquí lo mismo. Dependiendo de cómo agrupemos las palabras, vamos a ver primero el significado de que María es muy envidiosa o de que María, y por eso no quiere a su tía, o de que María no quiere a su tía porque su tía es muy envidiosa. Dependiendo de cómo nuestro cerebro organice esa estructura o agrupe los elementos de esa oración, es que nos va a dar el significado general de la estructura. Por eso decimos que el significado general depende de cómo se agrupen o cómo se combinen las partes. Probablemente le faltaría ahí poner justamente como una nota. El significado es, el significado de la estructura es en función de la manera en que nuestro cerebro combina o agrupa los elementos que conforman la estructura oracional, que es lo que ocurre aquí. Si agrupamos María con que es muy envidiosa o con el causal, porque es muy envidiosa, vamos a suponer que María es la envidiosa y por eso no quiere a su tía. Pero si agrupamos a su tía con que ella es la envidiosa, su tía es muy envidiosa, entonces decimos que María no quiere a su tía porque su tía es muy envidiosa. Ese es el principio de composicionalidad, que dependiendo cómo nuestro cerebro agrupe los elementos al interior de la oración, es como se va a dar el significado total de la estructura. Profesor, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Dime? En esto podríamos decir que sí tiene que ver la concordancia entre algunas estructuras y otras. Por ejemplo, que no podríamos decir tu tía es muy envidioso. O sea que sí tiene que haber esa concordancia. Y otra cosa, en este principio es lo de reconocer y no recordar. Este principio es de reconocer, exactamente, porque nuestra cabeza reconoce las estructuras. A los que no han leído las lecturas les digo, por eso es importantísimo leer, porque esto de reconocer y recordar es la discusión que hace el autor en las lecturas. Y a lo que se refiere es justamente a eso, ¿no? O sea, reconocer sería, reconocemos la manera en que se están agrupando los elementos dentro de la oración, porque tenemos pautas estructurales que nos ayudan a reconocer eso, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. O sea, son pautas estructurales que no necesariamente nos las enseñaron, ¿vale? O sea, ¿por qué concordamos a su tía María, a su tía y a María, que son femeninos los dos, con envidiosa? ¿Y por qué? ¿Y cómo realizamos esa agrupación? Es lo que nos enseña, sino que aplicamos esas reglas. Es lo que vamos a ver que tiene que ver con la productividad sintáctica. Es una aplicación de reglas que nos permite develar los significados estructurales de las estructuras, ¿vale? Sí tiene que ver con eso.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? Parece, les voy a decir algo, parece que nos estamos enrollando en cosas muy teóricas, que ahorita vamos a ver, por eso me gusta la siguiente presentación, porque vamos a ver justamente cuál es la justificación de que este curso sea así. Esta es la base sobre este principio de composicionalidad es la base sobre la que se asienta el análisis de los árboles sintácticos y cualquier análisis sintáctico. Entonces, para poder realizar eso, hay que entender justamente cómo es que o más bien hay que entender justamente que la estructura al interior de la oración o que la estructura oracional es un conjunto de grupos de subestructuras. Porque si se dan cuenta, yo estoy generando en esta María no quiere a su tía, hay una estructura general que sería María no quiere a su tía porque es muy envidiosa, que podemos segmentar en subgrupos de combinatorias. Podemos decir, aquí es un ejemplo meramente para que se entienda lo del significado. Vamos a ver que es un poco más complejo cuando entremos a lo de los árboles sintácticos, porque no podemos hacer este tipo de agrupamiento. Se tiene que hacer el agrupamiento directamente sobre la oración, porque la oración dice María no quiere a su tía porque es muy envidiosa, no dice María no quiere a su tía porque su tía es muy envidiosa. Entonces hay que hacer la segmentación directamente en la oración. Pero este ejemplo ayuda para ver cómo dentro de la oración hay subgrupos estructurales. Vamos a encontrar estructuras más pequeñas que van a componer la estructura mayor de la oración. ¿Sí o no? ¿Dudas? Yo todavía me siento un poquito confundida, pero vamos a seguir trabajando con este principio, ¿no? Entonces, Sí, este principio de la composicionalidad va a ser práctica, es el que sostiene los análisis sintácticos, ¿vale? O sea, de ahí se basa, porque lo único que hay que entender en este sentido es que la oración es una combinatoria de elementos. Y esa combinatoria de elementos, voy a ver si lo puedo explicar un poco como lo trataba de explicar con los fonemas. Supongamos que, no sé, estos 5 elementos forman la oración y lo que hacemos en realidad, pues es ir agrupando. A lo mejor estos elementos van juntos, pero no dejan de oración. A lo mejor estos elementos van juntos, pero no dejan formar parte de la oración. O estos van juntos, pero no dejan formar parte de la oración. Es un poco lo que pasa aquí. Ese sería el principio de composicionalidad. Tenemos muchos elementos, pero esos elementos se agrupan para formar la estructura mayor. ¿Sí o no? sí. También en esto, por ejemplo, podríamos agruparlos como, bueno, supongo que eso lo veremos un poco más adelante, pero que adjetivo es lo que describe al sujeto y entonces por eso es que van juntos o cosas así. Pues ya me estoy revolviendo yo solita. Sí, de hecho, o sea, justamente un poco lo que se llama relaciones de dependencia, les digo, eso va a venir en la lectura de análisis de constituyentes, se basa en eso. ¿Por qué envidiosa va con tía? Porque los adjetivos no pueden ir solos, a menos que los haga sustantivos. Pero esto está medio complicado. Pocos pueden hacerse sustantivos. Pero no puedo decir, bueno, sí podría decir la envidiosa, ¿no? La envidiosa ya viene, que podemos decir algo así. La envidiosa está entrando por la puerta, pues por el estilo. Estamos haciendo el sustantivo del adjetivo. Pero en este caso, por ejemplo, justamente la relación de dependencia es que envidiosa requiere de un sustantivo que sea femenino. Entonces nosotros lo acomodamos con tía o con María. Y es ahí donde se da la relación de dependencia. Te digo, los vamos a ver en el análisis de constituyentes. Pero es ahí donde se da la relación de dependencia. ¿Sí? Sí tiene que ver un poco con eso. Es como lo que tenemos aquí. O sea, supongamos que, lástima que no son varios colores, pero supongamos que esta pluma rosa, incluso a lo mejor voy a quitar mi presentación para que me vean en pantalla completa. Supongamos que me ven ya en pantalla completa, ¿verdad? Supongamos que esta pluma
es el verbo, la pluma rosa es el verbo, y estas dos plumas amarillas, que en realidad son negras, pero el color más llamativo es el amarillo, una es el sustantivo y otra es el adjetivo. Sabemos que van juntas porque concuerdan, pero no dejan de formar parte de la estructura mayor que compone esto, porque llevan su verbo y luego vamos a ver que a lo mejor tienen un objeto directo, que sería esta otra pluma, y es otro elemento. Y este elemento a lo mejor no tiene ningún elemento adyacente, sino que son así. Si vemos, la estructura se compone de 5 elementos, pero esos 5 elementos tienen subestructuras. Tiene a lo mejor la subestructura del sustantivo con su adjetivo, la subestructura del verbo y la subestructura del objeto. Y se puede dar que tengamos otro elemento, el quinto, que sea un complemento circunstancial que modifique toda la estructura, pero que no deje de formar parte de los 5 elementos, ¿vale? O sea, tenemos todos los elementos, pero estos al interior de la oración se van agrupando en el sustantivo más el adjetivo, el verbo, el objeto y el circunstancial, pero todos forman parte de la misma secuencia estructural, ¿sí? ¿O no? Sí, sí, ya. Súper claro. Ok. Gracias. Sí, Fernando. No, esto es importante porque de aquí les digo, de aquí se asienta el análisis de constituyentes y la elaboración de los árboles sintácticos. Si no entendemos esto, va a ser muy complicado entender a qué nos referimos con frases al interior de la oración, ¿vale? Ok, nos quedamos aquí. Y después lo que venía en la lectura era tipos de semántica. A partir de estas distinciones, el autor comenzaba a distinguir tipos de semántica. La primera semántica que distingue es la semántica léxica, que en términos generales es la semántica que ustedes conocen, la que enseñan en la secundaria y en la preparatoria. El estudio de las palabras independientemente de su comportamiento gramatical. Aborda relaciones de antonimia, sinonimia, que una palabra sea antónima de otra tiene que ver con este tipo de semántica. Su unidad o multiplicidad de significados, polisemia, homonimia, que una palabra tenga muchos significados, le interesa a la semántica léxica, no a la semántica composicional, ahorita vamos a ver. Sus niveles de uso, si es coloquial, si es un cultismo, de habla en el periódico, si se utiliza, no sé. Tiene que ver también con esta semántica léxica, porque no nos habla de ningún comportamiento gramatical, sus valores de uso, si es un eufemismo, o sea, si utilizamos una palabra para no decir algo tabú, por ejemplo, tiene que ver con la semántica léxica. Si esa palabra es un insulto, también tiene que ver con la semántica léxica. Sus clases léxicas, aquí es donde entran los campos semánticos que mencionó en algún momento Jacobo y le decía, hay que tener cuidado porque justamente eso no es lo que estudia la sintaxis. A la sintaxis no le interesan los campos semánticos. De momento, ¿no? O sea, en principio no le interesan, pero hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Campos semánticos no entran aquí. Y la semántica composicional que se deriva del principio de composicionalidad. Es el estudio de la repercusión que tiene el significado de las palabras en la forma en que se construyen. Es decir, tenemos que buscar un tipo de semántica que dé cuenta de relaciones gramaticales. No sé si aquí meterla. Vamos, es un poco como lo que veíamos en esta oración de Juan come una manzana. A la semántica léxica le interesa que manzana sea lo mejor del grupo de las frutas y que también haya bananas y que también haya piñas, etcétera, ¿no? Le interesa del verbo comer, que comer es un verbo que también puede, que entra dentro de los verbos de alimentación, por ejemplo. Comer, tragar, engullir, beber, qué sé yo. Y todos esos conforman un campo semántico, pero a eso le interesa la semántica léxica. ¿Qué le va a interesar a la semántica composicional? Esto lo vamos a ver después en lo que les digo que se llama roles temáticos o argumentos de los elementos,
Le interesa que comer necesita de un agente o de un sujeto que sea agentivo, que tenga la capacidad, vamos a decirlo por ahora sí, de moverse, de pensar, de generar acción, como el caso de Juan. Vean cómo a la semántica composicional no le interesa que Juan sea un nombre propio, que Juan entre dentro de los nombres propios y ahí pueda venir María, José, Antonio, Lupita, no le interesa eso. A la semántica composicional le interesa que Juan es un agente que puede realizar la acción de comer. Por eso decimos que podemos poner ahí el gato, porque el gato sigue siendo un agente que puede comer. La planta ya estaríamos ahí como, oh, esa ya nos hace ruido, ¿no? La sábila come, pero podría en ciertos contextos metafóricos darse, pero le interesa que este primer elemento sea un agente y luego le interesa que comer necesita de algo que se come, vamos a decirlo así por ahora, de un paciente. Estos son roles temáticos de un paciente. Y ese paciente le va a interesar a la semántica composicional, pero no le interesa si es una manzana, si es una tostada, si es una quesadilla, si es un taco, no le interesa la semántica composicional. Solamente le interesa que sea un paciente que tenga la característica de poder ser comido. ¿Sí? Para que la composición de esa oración sea significativamente adecuada. El verbo comer necesita de un agente y necesita de un paciente. Un agente que tenga la capacidad volitiva de comer, vamos a decirlo por ahora sí, y el paciente que tenga la característica de poder ser comido. Eso es semántica composicional. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Queda claro esto entre diferencia entre semántica léxica y semántica composicional? Acuérdense que en el glosario hay que poner esto de semántica composicional, ¿eh? Y que sería bueno que preguntaran si tienen dudas. ¿No? ¿Paso a lo que sigue, chicos? Chicas, chicas, chicos. ¿Podría explicarlo otra vez, profesor? Ok, a ver. Semántica léxica es ustedes conocen por semántica, ¿vale? O sea, lo que ustedes han visto de semántica. Relaciones de antonimia, relaciones de sinonimia, polisemia de las palabras, que una palabra signifique varias cosas. Por ejemplo, la palabra banco, que signifique banquito para sentarse, o que se refiere a la institución bancaria. La palabra banco es polisémica, eso le interesa a la semántica léxica. Sus niveles de uso coloquial, ocultismo. Por ejemplo, le interesa que la palabra güey esté restringida para espacios de amigos, por ejemplo. Y le interesa mucho que, por ejemplo, esta palabra no se utilice todavía en televisión. Aunque ya hay ciertos programas de televisión que la utilizan, todavía hay muchas restricciones al respecto, pero ya se está utilizando de manera más generalizada, ¿no? Le interesa Entonces, ese tipo de cosas. Ajá. podríamos decir que la semántica léxica se encarga de agrupar como que los grupos de palabras para clasificarlos en ciertas formas. ¿Sí? Es una de sus funciones. Sí, esa es una de sus funciones. Tiene otras, ¿no? Por ejemplo, esto de uso coloquial y cultismo, no necesariamente son grupos, pero también los podemos ver así. Es decir, si vemos el grupo de las palabras coloquiales, lo podemos ver igual así, ¿no? Este grupo, estas palabras se utilizan coloquialmente. O estas palabras son cultismos. Lo podemos ver así también. Se encarga, o sea, así como me lo estás diciendo, lo podemos ver así. No todo es de esta manera, pero sí, en términos generales se podría decir así. Agrupar las palabras bajo ciertas etiquetas de, estos son eufemismos, estos son barbarismos, estos son tecnicismos, estos son cultismos, estos son usos coloquiales, o este campo semántico se refiere a tal cosa, ¿no? El campo semántico de los felinos, de lo que se les ocurre, ¿no? Más o menos sería así. La semántica composicional tiene que ver con los significados estructurales de las palabras que dan cuenta de su comportamiento gramatical.
lo voy a volver a repetir, significados estructurales de las palabras que dan cuenta de su comportamiento gramatical. Por eso es una manera distinta de decir esto, pero es lo que les explicaba con el ejemplo. En Juan come una manzana, por ejemplo, a la semántica léxica, que es lo que les decía, le podrá interesar que comer es un verbo del grupo del comer, ¿no? Que podemos poner ingerir, engullir, tragar, ¿qué más? Comer, tragar, engullir, masticar, no, pero ya podría estar ahí también en el campo semántico de comer. Y si lo ampliamos un poco más, podríamos meter beber, porque son relaciones que son acciones que generalmente se realizan juntas. Eso le interesa a la semántica léxica. Pero si se dan cuenta, este tipo de cosas no me dice nada sobre la estructura que está ahí. No me dice por qué decimos Juan comió una manzana o por qué esa oración está bien formada y no la de Juan comió un jugo, por ejemplo. A la semántica léxica le interesaría también que la manzana puede ser una banana, puede ser una tostada, puede ser un taco, pero no le interesa por qué está ahí puesta. ¿Por qué no pusimos un taco? Por ejemplo, a la semántica léxica no le interesa eso porque le interesa agrupar, como decía Ilani, el grupo de las palabras que se refieren a comida, ¿no? Manzana, tostada, etcétera. Eso haría la semántica léxica. A la semántica composicional le interesa más bien por qué esas tres palabras van juntas, qué de su significado estructural o de su significado profundo de esas palabras permite explicar su comportamiento gramatical. Y era lo que les decía. Esto lo vamos a ver después, espero que nos dé tiempo, porque les digo, es un tema muy, muy extenso. El verbo comer es una acción que requiere, primero, el verbo comer semánticamente también es una acción, o sea, no nada más se refiere de hecho, lo describimos así casi siempre, al acto de a lo mejor tomar una comida e ingerirla, ¿no? Pero justamente cuando decimos acto, decimos que comer es una acción. Este es un significado gramatical, un significado estructural del verbo comer. Pero ese verbo comer, para que se elabore correctamente en una estructura, requiere de un agente o de un sujeto, vamos a decirlo así, no sujeto gramatical como lo conocen ustedes, sino de un sujeto como el sujeto, la persona, o una entidad que sea agentiva o que sea volitiva y que pueda realizar la acción de comer. Entonces, en Juan, a la semántica composicional le interesa que Juan es un agente, porque es un ser humano. Y como agente, entonces puede realizar la acción de comer. Pero comer también necesita de un paciente o de un elemento, de una entidad que pueda ser comida, que tenga la característica de poder ser comida, de poder comerse. Y la manzana, en su significado estructural profundo, es un objeto que puede comerse. Eso nos da cuenta de por qué se combinan Juan come una manzana, porque Juan es un agente que puede comer, porque comer es una acción que requiere de un agente y de un paciente, y porque una manzana es un objeto paciente que puede ser comido. ¿Sí? Sí, profesor, ¿puedo explicárselo como lo entendí? ¿Me dice si estoy bien? A ver. Entonces sería como que la semántica combinatoria da cuenta del significado estructural que tienen las palabras dentro de la oración junto con los demás elementos. Sí, podríamos decirlo así por ahora. Aunque te digo, ahí hay que tener un poco de cuidado porque vamos a dejarlo así. Sí, por ahora digámoslo así. Sería eso, ¿no? O sea, O el sea que medio lo significado, entendí.
Sí, este es un concepto muy complicado porque otra vez volvemos a lo mismo. Por eso les digo que estos cursos son muy, o sea, generalmente son más extensos porque no da para ver todo esto. Pero es una parte, ¿no? Porque vamos a ver que justamente las frases tienen significados gramaticales. Las frases nominales tienen el significado de poder ser sujetos o de poder ponerse en la posición de sujeto y de poderse poner en la posición de objeto directo o objeto indirecto. Entonces esos son significados gramaticales, pero las palabras también tienen cierto significado estructural que les ayuda en su combinación, que era como lo que les decía, o sea, una manzana, en este ejemplo, una manzana es una frase nominal o una frase de sustantivo, porque tiene un sustantivo ahí. Entonces, puede tener un significado gramatical, puede ser un sujeto, porque yo puedo decir una manzana es comida, o puedo decir la manzana fue comida y lo convierto en un sujeto, o puedo hablar como lo que está aquí. Juan comió una manzana y entonces es un objeto directo sintácticamente. Entonces ese significado, el significado estructural lo va a tener. Pero la manzana también es un objeto que puede ser comido y ese significado, que se acerca mucho al significado léxico, también está influyendo en la manera en que se está configurando la oración. ¿Vale? Entonces sí, lo que dices está bien, pero es parte de lo que sería la semántica composicional. ¿Sí? O sea, esto tampoco realmente se los voy a preguntar así como que me lo expliquen detenidamente porque les digo, yo entiendo que es súper complicado, pero es importante que más o menos vayan familiarizándose con esto porque cuando lleguemos a roles, porque tenemos que ver roles en funciones y porque además nos están pidiendo que veamos sintaxis funcional, ahí es donde nos vamos a meter en estos problemitas. ¿Sí? Sí, profesor. En los demás, acuérdense chicos, se pregunten porque esto se va a ir haciendo más complicado. No, sí, profe, todo bien. Ok, voy a pasar a la última diapositiva de esta presentación, que sería lo de productividad. El concepto de productividad no lo manejan como tal los autores que leyeron, o sea, no definen qué es la productividad, pero es una cosa que se deriva del hecho de que se combinen las palabras. Los objetos sintácticos, ahorita vamos a entender objeto sintáctico como la oración, la estructura que hay en la oración. Por ejemplo, aquí podríamos decir que María no quiere a su tía, es un objeto sintáctico, y porque es muy envidiosa, es otro objeto sintáctico. Podríamos decir que María es un objeto sintáctico, pero también podríamos decir que a su tía es otro objeto sintáctico. Entonces vamos a entender ahora objeto sintáctico de esta manera, ¿vale? Como subgrupos dentro de la estructura oracional. Es decir, los elementos que se combinan para formar oraciones, palabras o grupos de palabras entendidas desde el punto de vista de la semántica composicional, porque aquí María es muy envidiosa, es un grupo de palabras por semántica composicional, o María no quiere a su tía, también puede ser un grupo de palabras, un objeto sintáctico, porque se basa el agrupamiento en semántica composicional, son objetos sintácticos que comparten una estructura, una característica fundamental, su productividad. ¿A qué nos referimos con productividad? Al ser productos de un proceso combinatorio, teóricamente nunca nos encontramos con la misma combinación de elementos. Porque si yo tengo estos 5 elementos, puede ser que aquí ya no estoy hablando de si esto es un verbo o es un sustantivo, 5 elementos cualquiera. Como ejemplo de combinatoria. Yo puedo combinar este con este, pero puedo combinar estos 3, o puedo combinar este y este de aquí, o puedo combinar, es decir, puedo realizar las combinaciones que yo quiera. Por eso se dice que teóricamente la sintaxis es muy productiva, porque las combinaciones no se las enseñaron a ustedes. Ahí es donde viene la diferencia entre reconocer y recordar. Lo de reconocer es el hecho de que a ustedes no les enseñaron
de manera directa o de ninguna manera que existen cómo se combinan las palabras, o no les enseñaron frases combinadas para que ustedes las puedan utilizar de manera recurrente, sino que les enseñaron a cómo realizar la combinación y a partir de ahí, vamos a decirlo así, ustedes realizan la combinatoria con todas las palabras que tienen a su disposición. Entonces, a eso se refiere con que es productivo. Si ustedes no tienen elementos combinados previamente, sino que solamente de manera natural, desde niños, aprendieron las reglas de combinación de su idioma. Y entonces por eso pueden generar combinatorias de oraciones. Por eso decimos que la mayor parte de secuencias sintácticas son nuevas. Lo voy a poner entre comillas porque es cierto a medias. Pero en términos generales podemos decir que sí, que la productividad existe y que sintácticamente ustedes se pueden encontrar con infinidad de oraciones en las que no se han encontrado en su vida. Y esto es muy interesante, porque ahí viene la diferencia entre reconocer también y recordar. ¿Por qué entienden esas nuevas combinaciones si nunca las han visto, si no las recuerdan? Porque las las reconocen como pautas estructurales de su lengua materna, del español. Reconocen que están organizadas de acuerdo a las reglas de su propio idioma. Y por eso son productivas. Estos objetos sintácticos no se recuerdan como los significados, sino que son objetos que se interpretan y reconocen como estructuras que responden a pautas gramaticales de una lengua. Entender una oración siempre implica, a partir de esto, de que, o sea, ustedes se encuentran con pautas estructurales, evidentemente entienden el significado de las palabras y de lo que se quiere decir con la estructura, pero las estructuras generalmente son diferentes, nunca son completamente, nunca son previamente elaboradas, sino que prácticamente siempre son nuevas. Y por lo mismo, el entendimiento de una oración siempre implica un proceso de cómputo por parte de quien la recibe, porque es necesario que ustedes analicen la estructura de la oración. Ustedes realizan estos análisis inconscientemente. Se realice el análisis estructural de la para determinar el significado completo de la estructura. Por eso decimos que es un proceso que se reconoce, porque hay que reconocer las pautas estructurales de la estructura y a partir de ahí se deriva la significación. ¿Sí? Eilani, dime. Profesor, entonces podría ser algo así como, ay, perdón por darle tantos ejemplos, pero quiero estar segura de que sí le entendí. Hay como 1000 formas de decir algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un niño tiene sed y es chiquito, entonces primero dice solamente agua. Y ya después puede decir quiero agua y después conforme va creciendo podemos decir como tengo sed o podría servirme agua, o sea, cosas así que va cambiando la estructura, pero todo se refiere a lo mismo. Sí, sí, exactamente, o sea, justamente la combinación, porque agua, un poco retomando tu ejemplo, o sea, agua puede formar parte de muchas estructuras, ¿no? Como lo que dices ahorita. Quiero tomar un vaso de agua, el tanque está lleno de agua. Vean, solamente centralicen en la palabra agua y la cantidad de cosas que podemos decir sobre agua, ¿no? El agua está estancada, el agua subió de precio, no sé, ¿qué más? El patio está lleno de agua, se inundó la carretera de agua y prácticamente siempre la palabra agua está rodeada de una estructura nueva. Eso es un poco a lo que se refiere lo de productividad. ¿Sí? Sí. Las demás, ¿todo queda claro aquí? Sí, profe. Ahora sí que es la combinación, ¿no? Para formar oraciones o palabras, para que Sí, tengan ciertos significados. solamente que hay que entender que cuando decimos la combinación, decimos estas combinaciones, no, o sea, es que a mí me cuesta mucho trabajo porque sí se repiten, pero son repeticiones que siempre tienen algo nuevo, ¿vale? O sea,
que no siempre se elaboran de la misma manera. Vamos, pero por ahora dejémoslo así, son repeticiones o son combinaciones, más bien, que teóricamente nunca se repiten. Siempre tenemos la posibilidad de combinar esa palabra con otras cosas. De ahí un poco el asunto de la poesía, porque justamente una cosa que hace la poesía es utilizar las palabras como no las utilizamos, porque les ponen verbos diferentes. Claro, siempre hay un significado que quiere dar el autor, pero se combinan con otras cosas, ¿no? O sea, se combinan con otros elementos que no necesariamente son naturalmente su manera combinatoria. Ok, profe, gracias. Las demás, los demás chicos. Ok, si ya no hay dudas, esta sería una parte de esta presentación. No sé si iniciar la otra porque no sé si ya están muy cansados, porque yo entiendo que esto es muy complejo. Vamos a empezar. Pero seguro es que no quedan dudas de esto. La presentación igual se la subo al rato para que ya la tengan en su Blackboard, pero es importante que vayan estudiando esto, y les digo con las lecturas sobre todo, para que vaya quedando claro estos conceptos. Vayan quedando claros. Pregunta entonces ya, ¿no? Para que pase Yo con sí la tengo siguiente. una pregunta, profesor. Para lo del glosario, ¿puedo poner algún ejemplo? O sea, sí poner la definición, Sí. claro, pero ejemplificar Ajá. para que, Ajá. pues, más o menos tengan. Sí, justamente lo que pone ahí, ¿no? O sea, pueden poner un ejemplo para clarificar el concepto. Otra cosa que a lo mejor se me pasó decirles, cuando digo que no puede exceder de media cuartilla cada definición, mi idea es que tampoco exceda de 3 renglones. O sea, las definiciones son relativamente sencillas, ¿vale? El asunto aquí es que se hayan comprendido adecuadamente. Pero sí, puedes poner un ejemplo para cada uno de los conceptos. Sobre todo, porque morfología no podías poner necesariamente un ejemplo, pero los morfemas igual y sí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya para que inicie la presentación que viene. ¿No? Bueno, vamos a iniciar la que viene. Solamente para dar la introducción, igual la siguiente sesión terminamos de ver esto. Vamos primero con nuestro momento en ITEC, que probablemente lo recordemos la siguiente sesión porque ahorita ya estamos muy cansados, pero sería: concebimos el desarrollo del país como un proceso encaminado a generar riqueza y bienestar social, un proceso ordenado en el que los hombres y mujeres se desempeñen en un marco de respeto a su patrimonio cultural, a la naturaleza y al imperativo de lograr un crecimiento económico sostenido y sustentable. Filosofía en ITEC. Igual les digo, la siguiente sesión lo volvemos a leer porque ya estamos muy cansados. Pero ¿qué vamos a ver ahora? Norma, descripción y explicación. Esto es importante. En su programa viene como sintaxis normativa, sintaxis descriptiva y sintaxis explicativa. Ahorita vamos a ver que se reducen, o en esta presentación vamos a ver que esto se reduce de otra manera. Pero la idea de lo que vamos a ver en esta presentación es que el alumno conozca las perspectivas desde las que se puede abordar el estudio de la sintaxis, con el fin de flexibilizar su acercamiento al análisis de las estructuras gramaticales. Porque cada una de estas cosas, la normatividad, la descripción y la explicación, son maneras de abordar la sintaxis. En la actualidad, o más bien, casi de manera general, descripción y explicación van juntos. Son maneras de abordar la sintaxis de manera conjunta, aunque va a haber contextos en donde se va a inclinar más por la descripción o más por la explicación. Vamos a terminar esta sesión solamente con unos conceptos básicos que vamos a revisar la que sigue, pero para que los se vayan familiarizando con ellos. Es un poco el concepto sobre el que se asienta la distinción entre gramáticas normativas y gramáticas descriptivas y explicativas.
De lo que vimos anteriormente, se sigue la pregunta de si todas las combinaciones de palabras son objeto de estudios de la sintaxis. Es decir, todo lo que yo puedo combinar es el objeto de estudio de la sintaxis, y la respuesta es no necesariamente. ¿En qué sentido? Hay un concepto clave en sintaxis que se denomina gramaticalidad. Es un concepto que nos permite determinar si una determinada combinación de palabras se ajusta a los principios gramaticales del sistema lingüístico al que pertenece. Es decir, va a haber secuencias gramaticales y va a haber secuencias agramaticales. ¿Cuáles son las gramaticales? Aquellas que se ajustan a los principios de la lengua en cuestión. Por ejemplo, oraciones gramaticales del español son aquellas que se ajusten a los principios gramaticales del español. Las secuencias agramaticales del español van a ser aquellas secuencias del español que no se ajusten a los principios de gramaticalidad del español. ¿Vale? Ahorita vemos a qué se refiere esto con gramaticalidad o principios gramaticales de la oración, o sea, del español, perdón. O sea, cómo decidimos eso o cómo realizamos esto es un poco también lo que vamos a terminar viendo en este curso. Pero esto es importante porque las lecturas tanto en inglés como en francés, en general, o sea, todo lo que tenga que ver con sintaxis, siempre hacen uso de esto, de la oposición entre secuencias gramaticales y secuencias agramaticales, para entender la combinatoria de una determinada lengua. Vamos a ponerlo de otra manera. Las secuencias gramaticales van a seguir las pautas combinatorias de una determinada lengua. Las secuencias gramaticales del español van a seguir las pautas combinatorias o las pautas combinatorias que posibilita el sistema lingüístico del español. Esas van a ser las secuencias gramaticales. Las agramaticales van a ser aquellas estructuras del español o aquellas oraciones del español que no sigan o que estén, vamos a dejarlo por ahora con que no sigan las pautas estructurales que posibilita el idioma español. Este concepto, yo sé que por ahora puede no quedar claro, pero ¿alguna pregunta con relación a esto? Al concepto de gramaticalidad. Y a gramaticalidad, ¿podría darnos un ejemplo? Es justamente la diapositiva que sigue. Ejemplo, vamos a ver los mismos que vimos anteriormente. Juan come una manzana, Juan come, Juan la come, Juan lo come, Juan come un jugo, Juan bebe una manzana, Juan comemos una manzana, Juan una come manzana, Juan una. Como habíamos visto en ese ejercicio, todas las oraciones que no tienen asterisco son gramaticales en el español. Recuerden, incluso Juan come un jugo y Juan bebe una manzana son gramaticalmente correctas. Porque no estamos hablando de significados, estamos hablando de gramaticalidad. Son gramaticalmente, porque no hay, concuerdan en género y número, el verbo está bien conjugado, etc. ¿Vale? O sea, todas esas son oraciones gramaticales. Las otras, Juan comemos una manzana, Juan una come, o este nuevo ejemplo que les pongo, come manzana, Juan una, son agramaticales porque no siguen las pautas estructurales del español. Y a este tipo de oraciones se les pone un asterisco al comienzo de la secuencia para que nos indique que tal oración es agramatical. ¿Sí o no? ¿Con este ejemplo les queda claro o no? Sí, gracias. ¿Sí? Las demás. Esto es importantísimo porque les digo, entender la gramaticalidad nos va a ayudar a entender qué decimos con corrección. Y aquí nos vamos a ver ya cuál es la diferencia entre un curso como este de sintaxis y morfología del francés y del inglés y su curso de lengua general de inglés y francés, ¿vale? Porque es lo que nos da aquí, la corrección y la normatividad. Entonces, si este concepto queda claro, vamos a pasar a este. Corrección y normatividad.
o lo podemos entender así, la corrección es igual a normatividad. Corrección lingüística, vamos a decirlo así, o hablar correctamente algo. Ese es a lo que se refiere aquí el término corrección. La distinción entre gramaticalidad y corrección se fundamenta en la distinción entre aspectos constitutivos de una disciplina y aspectos regulativos de una disciplina. Esto no va a venir en el examen, ¿eh? Aquí, y con entender lo de corrección, la distinción entre corrección y gramaticalidad va a bastar. Pero aquí es para entender más a fondo cuál es la relación que se establece. Los aspectos constitutivos de una disciplina son aspectos inmanentes, o vamos a decirlo de otra manera, propios o naturales al objeto o sistema de estudio. Los aspectos regulativos de una disciplina son aspectos que inciden desde el exterior en el objeto o sistema de estudio. El sistema lingüístico, o las lenguas en general, pertenecen al tipo de disciplinas en las que tal distinción es operativa. O vamos a decirlo de otra manera, los estudios lingüísticos son el tipo de disciplinas en las que tal distinción es operativa. Tenemos aspectos constitutivos de la disciplina. Vamos a ponerlo por ahora así. La lengua tiene morfemas, la lengua tiene pautas gramaticales, la lengua tiene semántica, significados, la lengua tiene, son propiedades del lenguaje, los aspectos constitutivos. Los aspectos regulativos son aspectos exteriores que inciden en el sujeto de estudio. Aquí es donde entra la normatividad. Por ejemplo, no diga usted comistes, porque eso está mal dicho. Ese es un aspecto normativo que viene del exterior de ciertas pautas o comportamientos, de ciertas pautas sociales que nos dicen su uso de esa palabra está mal. Esa es normatividad. Sin embargo, los hablantes la siguen diciendo. Eso es un aspecto propio del sistema, porque ellos ya dicen comistes, en general. Y así usted le diga que está mal, seguramente lo van a seguir diciendo. Son dos aspectos diferentes. El que es propio del idioma, que es el constitutivo, y el aspecto exterior, que es regulativo de una disciplina. ¿Sí? Usted no diga esto, diga aquello, ese uso está mal, tiene que decirlo así. Esos son usos normativos y de corrección lingüística. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. ¿No? ¿Las demás? Bueno, por eso pregunto si hay dudas. Si no hay dudas, vale. Lo vamos a dejar hasta aquí porque yo siento que ya es mucho. Está pesadito esto, ¿no? Les digo, lo recomendable siempre es, como no les subo las presentaciones, ahí es un poco como iniciativa propia, o sea, tomar la captura de pantalla. Luego se las voy a subir. Pero también un poco me doy cuenta que no es, o sea, no vuelven a repasar sus apuntes si es que hacen apuntes, o no tienen la curiosidad, vamos a decirlo así, de tomarle foto a las diapositivas para revisarlas ustedes después. No hay ningún problema con eso. El asunto es si les van quedando claros los conceptos y si ustedes van entendiendo, porque acuérdense, chicos, que mis exámenes no son fáciles. Entonces, para que tengan en consideración estas cosas, ¿vale? Hay que estudiar lo que hemos estado viendo y tratar de no saltarse ninguna lectura. ¿Ok? Sí, profesor. Vale. Bueno, entonces, si ya no hay ninguna duda, ninguna inquietud, nos vemos el martes para continuar con esta parte de gramáticas normativas, descriptivas y explicativas, ¿vale? Y la lectura, obviamente, para el día jueves. Y el ejercicio, estamos en el
Sí, dígame, Daniela. ¿Perdón? ¿Tú también? Sí, dime, Daniela. Nada. Ah, es que me pusiste tu micrófono y me dijiste, profe, pero ya no sé qué iba a decir. ¿Ya nada? No, ya Bueno, nada. ok, entonces, si ya no tienen dudas, les digo, nos vemos el martes, ¿vale? Se Muchas cuidan y gracias. pasen buen fin de semana, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta